Señora consejera de Educación y Cultura, que además se estrena esta tarde con el Instituto de Estudios Ceutíes, señor director de Turismo, gerente de Turismo, señora directora del Instituto de Estudios Ceutíes, señoras y señores, buenas tardes. Continuamos hoy con las jornadas sobre la economía de Ceuta, después de haber abordado una serie de temas que muchos de los presentes ya conocen, porque en una primera jornada hicimos una vista panorámica de cómo estaba la economía de la ciudad, con todas las potencialidades que tiene y los problemas que se nos están presentando día a día. Y como uno de ellos era la crisis que vive la empresa en este momento, la segunda jornada trató de cómo se puede reflotar una empresa en crisis o cómo podemos valorar una empresa que queremos de alguna forma transmitir o vender. Y ya en la tercera jornada entramos en el turismo, que ha sido un tema preponderante en estas jornadas, y tratamos con Aureliano Martín Segura de hacer un recorrido por las potencialidades del turismo de Ceuta. Estudiamos de dónde procede el turismo y las posibilidades turísticas que tiene Ceuta, y además nos basamos para ello en las encuestas que él mismo había hecho con la Universidad de Granada, y por tanto estuvimos tratando de temas muy concretos y que estaban apoyados en experiencias de todos los encuestadores que habían intervenido en el estudio. Y ya en otra jornada tratamos precisamente de las posibilidades de las actividades hípicas, basándonos, como nos vamos a basar en esta tarde, en un caso externo. En este caso fue en Sotogrande. Estuvimos estudiando cómo Sotogrande se ha desarrollado en el aspecto hípico, ha desarrollado todas las actividades que proceden de la hípica, el polo, y de esa forma llegamos a la conclusión que las actividades hípicas pueden funcionar por sí solas y además producir beneficios a los que lleven la empresa, y al mismo tiempo generar turismo, generar movimiento turístico, ¿no? De forma que creo que en esa aprendimos bastante. Y hoy vamos a acercarnos también a otro aspecto turístico, porque consideramos que el turismo cultural tiene posibilidades también en Ceuta. Cualquiera que reciba visitas de fuera y le dé una vuelta por Ceuta, por sitios que vamos a comentar esta tarde, pues nos damos cuenta inmediatamente que tiene unas potencialidades que quizá no estamos aprovechando al 100%. Por eso vamos a basarnos en el caso de Málaga, que todos tenemos como referencia la ciudad de Málaga y viajamos con frecuencia allí y hemos visto el desarrollo turístico que tiene. Y para ver este tema, para profundizar en este asunto, nadie mejor que las dos personas que nos acompañan esta tarde, Javier González de Lara y Sarria, que es aparte de abogado, es presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y además, lo cual apoya su catalogación para este tema, es presidente también de la Confederación de Empresarios de Málaga, de manera que en este caso están doblemente acreditados, ¿no? Es además vocal del Comité Ejecutivo de COE, con lo cual tiene una conexión a nivel nacional con los empresarios, y es además empresario precisamente del sector turístico y cultural. Está relacionado con la Cámara de Comercio, es miembro de la Cámara de Comercio de Málaga, y creo que es la persona adecuada para desarrollar este tema, porque además conoce perfectamente el plan estratégico en que se basó ese éxito. Es decir, el éxito, como venimos diciendo en estas jornadas, no se hace sin un estudio previo y unas conclusiones que marquen un camino por el que tenemos que andar. De manera que además se nos da la circunstancia, y lo hemos comentado esta mañana en la entrevista de televisión, que además es pintor, es decir, que tiene esa afición, y además que yo he visto algunas de sus pinturas y tienen una gran calidad. De manera que creo que de esa forma podemos desarrollar ese tema. Y le acompaña, una persona que casi en Ceuta no tiene necesidad de ser presentado, que es Antonio Carrillo Alcalá, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Málaga, y
es secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía y además ha estado, como hemos dicho esta mañana, afincado en Málaga durante mucho tiempo, con lo cual conoce perfectamente la ciudad y sus posibilidades. Pero es que además Antonio Carrillo es de Ceuta y es persona que conoce perfectamente la ciudad. Aquí tenemos a su tío esta tarde precisamente. El apellido Alcalá es el que le relaciona precisamente con Ceuta y me consta que a veces lo sorprenden por los pasillos de la Confederación de Empresarios en Sevilla con la prensa de Ceuta debajo del brazo en vez de llevar la prensa de Andalucía. A veces lo hemos visto así. Sí, sí. De manera que es un ceutí en la distancia, como yo digo, y que ejerce, ¿no? Y debo decir que la tercera persona que tenía que estar aquí esta tarde, que es Mariano Bertucci, no ha podido venir por un problema de salud que ha sobrevenido en los últimos días y que le ha impedido reunirse con nosotros. Era su gran ilusión estar aquí por la proximidad de la apertura del Museo Bertucci, que luego comentaremos, pero realmente no ha podido venir esta tarde. Me ha pedido que le disculpe ante todos y probablemente, si estas jornadas continúan en el año que viene, pues en alguna de ellas participará, porque es persona que debe explicar algunas cosas que nos conviene saber a todos. Y ya sin más dilación le doy la palabra a Javier, que tiene que empezar este acto. Muchas gracias. Bueno, ahora, yo creo que sí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por el esfuerzo de estar aquí hoy, de poder compartir juntos pues una serie de ideas y reflexiones sobre el tema que José María ha introducido. Yo lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a su amabilidad, José María, la invitación por la razón que me encuentro hoy en Ceuta y honradísimo de estar, por supuesto, aquí, y saludar, además de José María Campos, a la consejera de Educación y Cultura, al gerente de Turismo, al presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Querido Pepe, muchísimas gracias a ti, a todos los miembros del Comité Ejecutivo, Junta Directiva, que tan amablemente hoy me habéis acogido, me habéis recibido con tanto cariño, con esa capacidad hospitalaria única, ¿no? Casi exclusiva de Ceuta, porque me voy no solo muy reconfortado, muy agradecido, sino después de haber aprendido mucho con vosotros. Hoy ha sido una jornada muy completa para mí, espero que hoy sea yo capaz de transmitir alguna ideilla, nada más, pero he recibido muchos mensajes, muchas sugerencias y aportaciones que nos enriquecen a todos y sobre todo a mí personalmente, para aproximar, si cabe, un poquito más a Andalucía, a Ceuta y a Ceuta a Andalucía. Pues yo creo que somos lo mismo, la misma tierra, con el mismo ADN, con la misma historia y con los mismos sentimientos y emociones. Por lo tanto, muchas gracias de verdad a la Confederación de Empresarios de Ceuta. También un saludo, por supuesto, a mi buen amigo Antonio Carrillo, que es un gran embajador de Ceuta en la península. Desde que lo conozco hace ya cerca de 30 años, pues siempre se ha sentido no solo caballa, sino que es verdad que José María, que lee El Faro y otros medios de comunicación de Ceuta para estar al día de la realidad de esta ciudad, ¿no? Permanentemente, y su evolución que la ha tenido, como la ha podido tener Málaga. También saludar a los expresidentes de la ciudad que están aquí, que nos acompañan, y a todos vosotros, insisto, que nos honráis, y a mí personalmente. Bueno, mi intervención tiene que ser, según el guión, no más de 15 minutos. En 15 minutos luego, posteriormente, habrá una serie de conclusiones y de reflexiones, y además yo tengo siempre una norma, y he intentado en una proyección, más que dar un mensaje tipo discurso, una proyección con un PowerPoint, donde se pueda visualizar una serie de ideas. Lo que vengo hoy es de transmisor de ideas que yo he querido elaborar en una serie de cuestiones que ahora contaré, pero fundamentalmente para que luego, si queréis, participemos o podáis hacer las intervenciones que consideréis. El turismo cultural es una posibilidad para Ceuta. El caso de Málaga, la verdad, cuando José María me lo dijo, y Antonio Carrillo luego me lo certificó oralmente cuál era su deseo, me eché a temblar, porque dije, bueno, Málaga, porque va a ser un caso. Málaga puede que lo sea, puede que no lo sea, pero en el fondo me sentí orgulloso. Dije, bueno, pues sí, una realidad que justifica que bueno, se puede contar algo como un hecho destacable, que en una última década se haya producido la transformación de una ciudad que no tenía una identidad propia per se, y que ahora lo iréis viendo, no tenía digamos, una seña de identidad
marcada, por ejemplo, por su monumentalidad, como otras ciudades andaluzas, como pudiera ser Sevilla, Córdoba, Granada. Sin embargo, Málaga ha ido buscando su espacio. Bien, que el Instituto de Estudios Ceutíes me lo propusiera, pues me pareció interesante. Aquí son una serie de reflexiones de Málaga ciudad como destino turístico, ¿no? Es el caso de un destino, de muchos destinos, podríais decir, porque cualquier destino mediterráneo es viable. Si hay algo que tiene Málaga en común con Ceuta es su mediterraneidad. Digo, esto es importante, no nos engañemos, el Mediterráneo nos une, aparentemente nos separa, que va, nos une y además muy poco espacio de tiempo y en un ferry relativamente cómodo, aunque debería quizá tener más frecuencia, y conozco más o menos la problemática que sabéis, y ojalá pronto también tengamos una conexión por helicóptero y otras muchas de otro tipo, pero ese Mediterráneo nos une, la cuna de la civilización occidental nos une para crear un destino, en este caso el de Málaga, el que les voy a contar con la máxima brevedad. Málaga, a finales del 19 y del 20, pues empieza a resurgir como era una ciudad pues, con muchos desequilibrios sociales, pero hay una burguesía incipiente que va constituyendo un destino propio como lugar adecuado de invierno por su clima tan benigno como puede ser Ceuta, ¿no? Y se convierte en un turismo casi de élite, por así decirlo, era como la San Sebastián del Sur, si me permiten la expresión. O sea, en el norte, Biarritz en Francia, San Sebastián pues siempre ha sido un territorio, zonas, ciudades con unas disposiciones especiales, porque había una burguesía que estaba establecida y que era industrial. Eran los empresarios de entonces, creaban industria, creaban actividad económica y luego tenían necesidad de poder vivir y desarrollar su vida con cierta calidad, ¿no? Doy un salto por ser rápido. Málaga vive unos años hasta después de la Guerra Civil, que casi mejor no hablar, como nuestro país, ¿no? De gran incertidumbre, pero es a partir ya de los años 60 cuando surge el fenómeno del turismo, ¿no? El turismo de masa, esos incipientes Torremolinos, ¿no? Torremolinos o Benidorm. Torremolinos fue la primera, ¿no? La primera en el peligro de la libertad, como yo digo, como era el escudo de Málaga entonces y como sigue siendo, la primera en el peligro de la libertad, y Torremolinos empieza a inventar un proyecto de turismo de sol y playa, ¿no? Turismo, insisto, de alojamiento, donde empiezan a venir forasteros, personas de fuera, donde se cambia socialmente la imagen casi española y europea, donde el fenómeno del visitante, bueno, pues transforma los rigores que tenía una sociedad demasiado cerrada, ¿no? Imaginaos o imagínense todos ustedes lo que significa en los años 60 la visita del fenómeno de las nórdicas o de los nórdicos en unas playas donde estaban acostumbrados a otro tipo de hábitos sociales. O sea, Málaga empieza a ser transformación social, o sea, relajación de hábitos, como en algún lugar se me ha sugerido, y creo que es un buen término, ¿no? Relajación de hábitos, que viene a significar el inicio de la transformación de una España que a los pocos años inicia su andadura con la transición política. Bien, en los años 80 y 90 ocurre un fenómeno tremendamente complejo de entender, pero sucede. Es algo así como una especie de tsunami, que es la segregación, más que independencia, porque es una palabra demasiado rimbombante, la independencia no, la segregación de Torremolinos de Málaga. En aquel momento Torremolinos, como pueden ver en esa transparencia, pues tenía 20.000 plazas hoteleras y de apartamentos en el año 1988, cuando Málaga tenía 1.500, es decir, le quitas el brazo. Podríamos entrar en horas de conversación y no es el caso de por qué sucede. Sucede porque se decidió políticamente. Fue una decisión política, por las razones que fueran, y se le quitó a Málaga un brazo importante en este sentido. Torremolinos fue municipio muchos años antes, luego dejó de serlo, fue una barriada más y bueno, se genera el germen de la segregación, que eso ustedes saben perfectamente que es fácil, ¿no? En el momento que tú pones una semilla, a los 6 meses rápidamente hay alguien que coge una plataforma, enarbola un partido o algo y te dice que quiere montar un municipio independiente. Bueno, eso transforma Málaga para mal, y Málaga toca fondo. Málaga se encuentra con escasos recursos turísticos, con un centro histórico deprimido, con muy poca capacidad de acoger visitantes, y Torremolinos en un momento de eclosión, donde, bueno, hoy por hoy Torremolinos está volviendo a remontar, ha vivido unos años duros, muy difíciles como destino, pero
sigue siendo una referencia para un turismo muy concreto, sobre todo británico. Bien, decía José María algo importante, y quiero volar y rápido porque si no se nos agota el tiempo y sería pesado para ustedes. El éxito de Málaga, o una referencia, ha sido el diseño conjunto de la sociedad civil junto con la iniciativa pública, con el sector público, de varios planes estratégicos, y eso es posible. Ustedes dirán, eso a ver, que nos explique este señor cómo se puede. Bueno, pues en el año 1992, cuando era la Expo, la Olimpiada de Barcelona, ya empezamos a trabajar en el primer plan estratégico de la ciudad de Málaga. Y ya había una línea, que ustedes ven ahí, que es la línea cuarta, que hablaba de la capital turística de ocio europea, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la ciudad más atractiva, para empezar a reinventarse, porque es cuando Málaga empieza a tomar conciencia de que no vale el lamento, de que habían pasado 4 años de que se había perdido Torremolinos, que nos habíamos quedado sin rumbo, al pairo y sin ningún objetivo definido, y las instituciones públicas y privadas de la ciudad, todas, es decir, todas, a través de una fundación, se llama Fundación CIEDE, que es la que diseña el plan estratégico, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Administración Central, universidad, empresarios, sindicatos, Cámara de Comercio, Asociación de Vecinos. Sorprendentemente todos nos ponemos a trabajar juntos y a remar en la misma dirección. Por supuesto con desavenencias, con discusiones, con alguna que otra pelea institucional, pero a diseñar el futuro de una ciudad donde todo el mundo participa y donde al final, con una visión, digamos, inteligente, los desarrolladores piensan que no basta con tener una mesa de trabajo, sino que hay que generar movimientos. Yo nunca he sido muy partícipe de lo mismo, pero lo voy a decir, casi de asambleas donde la gente pueda opinar y donde nadie diga, oiga, a mí no se me ha escuchado. Eso es fundamental, que todo el mundo aporte, que todo el mundo diga y que todo el mundo pueda reflexionar al respecto. Bien, luego viene un segundo plan estratégico, el año 2001-2014, dirán, bueno, pero muy largo, ¿no? Ese plan estratégico sí, pero es que tenía 10 proyectos estrella, donde ahí se produce el gran fenómeno de la eclosión de Málaga, en ese periodo, del 2001 al 2014, y había una línea tercera, un proyecto tercero, que era Málaga Tour, una ciudad para el turismo. Aquí yo lo he querido denominar la década prodigiosa, si ustedes me lo permiten, es donde se incorporan a la ciudad una serie de equipamientos e infraestructuras que le van dando fuerza, capacidad, carácter, incluso músculo, ¿no? Como destino turístico. Aquí no voy a cansarle, pero hablamos en el año 2003, el Museo Picasso. Bueno, es que hay realmente 3 museos Picasso en el mundo importantes. Hay más, incluso en Estados Unidos, lo que pasa no se sabe, pero el Museo Picasso más importante del mundo está en Barcelona, no el de París, a pesar de que la gente piense lo contrario. El de París es bastante más pequeñito, y el de Málaga pues compite con el de París, así de claro, compite con el de París, y el de París no fue una decisión ni una voluntad personal de Picasso, fue consecuencia de una dación en pago en la testamentaría de la familia Picasso. También eso hay que decirlo, que al final decimos el chauvinismo de los franceses que consiguen las cosas. No, aquello fue un problema fiscal, y la familia no le quedó más remedio que dar parte de su obra, porque no tenían dinero para pagar los impuestos tan elevadísimos que el gobierno francés les ponía. Hablo del año 73, cuando muere Pablo Picasso. Sin embargo, el de Málaga era una voluntad personal de él. A su secretario Sabartel le encargó, en la época de Franco, quiero un museo, el día que yo fallezca quiero un museo en Málaga. Bueno, al final su nuera, Christine Picasso, consigue con la Junta de Andalucía un sueño, que es abrir un museo, después de muchísimo esfuerzo, en la ciudad de Málaga. El de Barcelona es incomparable. El de Barcelona es un museo espectacular y nadie va a entrar en discusión con ello, pero el de Málaga, insisto, es un complemento interesante. El Centro de Arte Contemporáneo, museo interactivo, hasta museo de casa de muñecas, de eso que, bueno, pues tiene su público, como todo, ¿no? Un palacio de feria y congresos que Málaga no tenía, fíjense ustedes, un palacio de feria y congresos para celebrar actividades, para celebrar turismo de negocio, turismo, bueno, que generan un volumen importantísimo anual, y bueno, todo lo que se produce, que es la peatonalización, creo que casi todos ustedes conocen Málaga, de lo que es el entorno del centro, del corazón del centro histórico, lo que es la Plaza de la Constitución, Calle Lario, y toda su peatonalización, auditorio, Museo de la Cofradía. Bueno, bien, aquí tienen ustedes, no les voy a cansar, la nueva estación marítima de cruceros, muy importante, nueva estación marítima. Ojalá Ceuta tenga pronto una estación marítima. Yo creo que tienen ustedes que empezar a pelear por ello, pero hay que pelear pronto, porque esto tarda. Y en Málaga, cualquier cosa que se ve aquí resuelta, fíjense, año 2007, ¿desde cuándo teníamos ya en el plan estratégico que había que tener una estación marítima? Había que inventariar, como decía José María, inventariar las prioridades, y entre ellas, si quieres cruceros, tiene que tener una estación marítima con capacidad y aptitud para recibir
a esos cruceristas. Málaga está ya en cerca del 500.000 de cruceristas año. 500.000 de cruceristas año, no está nada mal. Con un aeropuerto que tiene 15 millones de visitantes, 15 millones de entrada y salida, que es el tercero peninsular después de Madrid y Barcelona. Por lo tanto, no hay nada de lo que yo les pueda contar aquí que no tenga una relación directa, si me lo permiten, es como la contradiapositiva, ¿no? Lo que yo les diga no sirve si ustedes no se meten en la cabeza la importancia de las infraestructuras. La importancia de las infraestructuras. De nada sirve hablar de un destino si no tiene infraestructura. De nada. Si hablamos de una ciudad que tiene un AVE, que tiene un aeropuerto tercero peninsular, que tiene una estación marítima importante, tiene conexiones viarias importantes. Con esto lo que pretendo no es decir Ceuta qué tiene o no tiene, no estoy entrando a la comparación, estoy diciendo qué tiene Ceuta que pedir, qué debe pedir Ceuta para los próximos años. Modestamente es la sugerencia. Tiene que inventariar las prioridades. Sé cuáles son las que ustedes tienen en la cabeza, conozco algunas de ellas, pero sin duda hay muchísimas cosas. Bueno, 2008, 2009, ahí, bueno, pues terminará de crucero en el 2009, 2 años después, se sigue trabajando en Museo Automovilístico, en el 2010, Museo de la Semana Santa, Mercado de Tarazana, el primer hotel de 5 estrellas, porque no teníamos un hotel de 5 estrellas, también hay que seleccionar un tipo de público. Este año, bueno, este año no, el mes que viene, si Dios quiere, en diciembre, se reinaugurará el Hotel Miramar de Málaga, que es un hotel 5 estrellas de gran lujo, y se va a abrir. Eso era impensable hace 15 años en Málaga. Un hotel gran lujo, el Miramar, se va a abrir. Pues sí, si usted conoce la Malagueta, donde está la Plaza de Toros, a la espalda del Hotel Miramar va a ser una joya, es como una réplica muy parecida al Hotel Alfonso XIII de Sevilla, y se va a abrir en este mes de diciembre, ¿no? Antes de que acabe el año. Pues eso era impensable. Otro hito importante, Museo Carmen Thyssen en el 2011. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir del Museo Carmen Thyssen? Pues el nombre y la marca lo dicen todo. Las peatonalizaciones, paseo marítimo, remodelación de la Plaza de la Merced, Muelle 1, lo que es la apertura de la ciudad al puerto, importantísimo, clave, fundamental. Muelle 1, Muelle 2, la apertura del Palmeral de la Sorpresa, que se ha dicho Muelle 2, la segunda pista del aeropuerto, no una, dos. Entrar en otra división, otra liga, ¿no? En Europa están los aeropuertos de una pista y los aeropuertos de 2 pistas. Y si entras en la Champions, de las 2 pistas, bueno, pues estás en el furgón de cola, pero estás. Y con 15 millones de pasajeros te pueden manejar para que al final los turoperadores te den un reconocimiento, un espacio y sobre todo la conexión tan importante que hoy por hoy Málaga tiene más líneas, son low cost, pero eso es lo que se impera en todo lo que es la circulación aérea europea y mundial. Hoy por hoy tiene más conexiones con el Reino Unido Málaga que Madrid. Tiene más conexiones con el Reino Unido que Madrid. Más de 300 destinos turísticos hoy por hoy tiene Málaga con distintos puntos de Europa y del mundo. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo se consigue? Con la segunda pista. ¿Y la segunda pista está funcionando todos los días? No, pero en verano no para. En verano no para. ¿Por qué? Porque hay una actividad frenética y lo necesita, pero está hecho. Bueno, como digo, muchas más cuestiones, vamos rápido. Al final 2014, vean ustedes, Málaga cuenta con 37 museos. Es verdad, los tenemos. Hay quien puede decir, bueno, pero es que un museo tendrá 38 si también el mes que viene, el día 12, se inaugura el Museo de Bellas Artes Arqueológico por los Reyes, que está ya puesta fecha, que va a ser un equipamiento extraordinario, va a ser seguramente el 4.º Museo de Bellas Artes de España en importancia y creo que va a ser un equipamiento relevante. Centro Pompidou, pues Málaga tiene un Museo Pompidou, es cierto, tiene un Museo Pompidou. Yo no lo llamaría tanto un museo, pero como un centro de arte contemporáneo, que el Pompidou, y eso ha sido gracias también a la gestión, hay que decirlo, de un responsable político excelente, como ha sido el alcalde de la ciudad, que es Francisco de la Torre, que él personalmente ha llevado la gestión de ese proyecto. Sinceramente, eso ahí nadie puede ponerse mejor medalla que el propio alcalde de la ciudad. Hay que tener también dirigentes, hay que tener también representantes políticos con altura de mira y con capacidad de gestión, y bueno, lo han conseguido. También el Museo Estatal de San Petersburgo, pues tenemos un museo magnífico de arte ruso de San Petersburgo. No es el Hermitage, pero San Petersburgo tiene tanto arte, si lo conocen, creo que algunos de ustedes seguro, que es impresionante la capacidad de cesión de obra para crear un museo en cada ciudad de Europa, ¿no? Podrían hacerlo, y concretamente tiene un acuerdo con Málaga para tener un museo, una réplica no excesivamente amplia, pero cerca de 250 obras en el Museo Estatal de San Petersburgo.
Bien, hasta la noria, miren ustedes que hay una noria en el puerto. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues el London Eye. Ustedes han ido a Londres y saben la importancia que tiene hasta en el skyline de la foto de encontrarse la noria. Antes la gente le molestaba, dice una noria, que hay que ver la lata de la noria, pero todo el mundo quiere ver la noria al lado del Parlamento. Y todo el mundo, a mí me da vértigo, pero hay gente que se sube, y gente que disfruta, y gente que lo pasa bien. Por lo tanto, ocio, turismo, cultura, ecuación, van ustedes viendo, ¿no? Insisto, la espalda de la diapositiva, infraestructuras, siempre, quédense con esa palabra. Me he colado. Plan estratégico, estamos en ello, 2016-2020, no sé qué deparará el futuro. Evolución del destino, esto es muy rápido. Fíjense, del 2005, la parte baja de la diapositiva, 2005-2016, pues Málaga ha crecido en viajeros alojados un 162%, en hotel y pernotación un 152%, ya están 2.450.000, visitantes 4 millones de visitantes, el impacto económico, me he tomado la molestia de hacer el impacto económico, con una serie de parámetros, 1.700 millones de euros año. Fíjense ustedes lo que significa el turismo y el turismo cultural, porque no estamos hablando ni de sombrillas, ni de bañadores, ni de bikinis, ni de playas, estamos exclusivamente hablando de turismo, cultura y negocio, turismo de shopping, turismo de city break o cultural y turismo de fin de semana, ese turismo que te dice alguien, oye, ¿dónde vamos este fin de semana? Pues vamos a Málaga a pasar el fin de semana. Por eso cada día lo hacemos más, cada día visitamos ciudades. Ceuta es el magnífico destino para fin de semana, yo lo veo así, lo veo clarísimo, ¿no? ¿Para qué? Para decir, oye, vamos a pasar un fin de semana único, singular, con determinadas características. El estado actual, bueno, yo creo que se ha ganado un posicionamiento importante a nivel nacional e internacional gracias a su oferta, como tercer destino urbano más internacional, insisto, después de Madrid y Barcelona, imposible superar, pero ya hemos superado a Valencia, y lo decimos con orgullo, y lo hemos superado porque Valencia no ha sabido reinventarse. Y lo digo con pesar porque es una ciudad espléndida, maravillosa, pero no ha tenido la capacidad de ser atractiva, a pesar de su ciudad de la ciencia y de las artes, de crear una oferta complementaria suficientemente potente. No obstante, es una ciudad enorme y con un potencial económico, político, administrativo inmenso. Hitos en prensa, esto es una referencia simplemente. Málaga se ha puesto de moda y hay que aprovecharla sola, porque un día te viene el viento no de cola, sino de frente y se te volca el pecio, el barco. Entonces, yo creo que, bueno, desde New York Times, que hable de la ambición cultural de Málaga, ha tomado una nueva dimensión, el Daily Mail, The Guardian, The Boston Globe, The Times. La capital de la Costa del Sol se ha convertido en motor cultural. Fíjese, capital de la Costa del Sol. Es que hace 10 años no era ni siquiera capital de la Costa del Sol. Había quien discutía la capitalidad, era Marbella. Porque Marbella, afortunadamente, es una marca potentísima y complementaria a Málaga. Y Málaga complementaria de Marbella. Es decir, hay dos polos, que quiero dejarlo aquí encima de la mesa, muy relevantes, que son la Costa del Sol, dos ejes de movimiento brutal, ¿no? Marbella, por lo que significa, como verdadera capital de la Costa del Sol, yo lo diría, ¿no? Que es Marbella. Sin embargo, Málaga, por la tendencia natural, por ser una ciudad de 600.000 habitantes, pues el peso urbano y su área metropolitana ya absorbe a muchos municipios, pero es importante la complementariedad, no decir la exclusividad de un destino, ¿no? Marbella y Málaga se miran cara a cara, antes se miraban de reojo y con cierta desconfianza. Ven ustedes áreas de turismo y visión y valores, lo que es el turismo crucero, city break, idiomático. Málaga ha conseguido hasta segmentar determinados, y aquí me detengo 10 segundos, segmentar sus distintos posicionamientos en base a tener claro que no basta solo hablar de turismo en global o turismo cultural, sino teníamos que complementarlo con eventos, como decía, deportes, congresos, reuniones, incentivos, lo que le llaman el turismo MAIS, y turismo idiomático. Y eso merece, como digo, 10 segundos para decir que después de Salamanca es la segunda ciudad de España que tiene más empresas instaladas que dan cursos de español para extranjeros. Entonces hay cosas más singulares. Bueno, y eso, a lo mejor muchos de ustedes ni lo sabían. Pues eso mueve miles de chavales. O sea, que son chavales que vienen a aprender español, o bien que son universitarios, que hacen un curso de posgrado o simplemente de grado para tener el B1, el B2 o el C1 o el C2, digo por analogía con el Cambridge, ¿no? de español. Y eso
le da a la ciudad una vida importantísima en hospedaje, en alimentación, en apartamentos, en todo lo que mueve, ¿no? Turismo idiomático, pues se le ocurrieron a los empresarios, se nos ocurrió a nosotros. Eso no, la administración no hizo nada, fue, oye, una cosa natural de ir, oye, el clima es muy bueno, van viniendo gente, y también la comunidad residente de la Costa del Sol intentó instalarse o traer a sus hijos a aprender español. Esto es una diapositiva más de referencia de los valores que se han ido buscando, de la eficiencia, del conocimiento, etcétera, etcétera. Y aquí me detengo un minuto. Foro de Turismo. Esto forma parte del éxito de Málaga. El Foro de Turismo es un órgano de consulta, un órgano consultivo, no tiene ni estatutos, no tiene reglas más que reunirse una vez al mes religiosamente, es decir, sin fallar, y donde está el ayuntamiento de la ciudad con todas sus áreas correspondientes, y los empresarios. Confederación de Empresarios de Málaga, con sus subsectores, que puede ser agencia de viaje, hoteles, asociación de empresas idiomáticas o de turismo idiomático, hostelería, cafeterías, bares, restaurantes, playas, etcétera, etcétera, sectores que participan en el diseño de la estrategia turística. No la gestión. La gestión la lleva el ayuntamiento, pero participamos en la estrategia turística. ¿Para qué? Para decirnos de todo. A veces alguna palabra fea, pero básicamente diseñar estrategias. Por ejemplo, pues aquí se habla hasta del plan de peatonalización, se ha discutido los equipamientos, las ofertas distintas, en fin, un montón de contenidos. Esto fue un compromiso que personalmente le conseguí arrancar, aunque fue de su agrado, con el actual presidente de la Diputación de Málaga, que entonces era concejal de turismo, y hubo un momento en que le propuse crear un foro de interlocución permanente. Yo doy ideas que a lo mejor hacen falta en Ceuta, a lo mejor lo tienen, pero pienso que todo lo que sea interlocución permanente, monográfico, importante. No, oye, nos vamos a reunir el viernes que viene, pues vamos a hablar de turismo. Por cierto, que vengan los empresarios hoteleros, turísticos, de cafeterías, bares, restaurantes. No, eso no sirve de nada. De verdad, pierden el tiempo. Si luego, o porque viene un proceso electoral y conviene tener las ideas, las referencias más claras, honestamente, creo que eso es poco útil. Lo que hay que tener es perseverancia, constancia, reunirse permanentemente bajo el frontispicio de la transversalidad. ¿Por qué? Porque al final descubrimos algo que está siendo un modelo en otras ciudades, que cuando hablas con el concejal o concejala de turismo no es suficiente, porque afecta el turismo a la cultura, al medio ambiente, a servicios operativos, limpieza, playas, urbanismo, seguridad, bueno, todo. Hasta que no consigues convencer al ayuntamiento que lo que es empírico y que, es verdad, es todo tiene relación. No, siéntalos en la mesa y que se coordinen los jefes de servicio de las distintas áreas. Que no se comuniquen vía oficio, que es una cosa que ocurre mucho en la administración, lo digo con el máximo respeto. Bueno, vamos a ver, desde la Concejalía de Servicio Operativo le vamos a comunicar al área de cultura, no, déjese de historia. En esa reunión aprovechamos, ponemos encima de la mesa que vamos a hacer tal proyecto, tal iniciativa, y se ponen ustedes de acuerdo para que luego no tengamos que perder demasiado tiempo. Y ya saben ustedes que los tiempos administrativos no coinciden necesariamente con los tiempos empresariales. Por lo tanto, eso es básico, sentarse a hablar y que la administración, con humildad, igual que nosotros, comprenda la importancia de la coordinación interna. Por favor, quédense de mis palabras hoy: transversalidad, infraestructura, transversalidad, dos palabras potentes. Salgan de aquí con eso, aquí grabado en el ADN, transversalidad. Hay que pedirle a la administración transversalidad y coordinación, básico. Si no, al final, un día vamos a un concejal, otro día vamos a otro concejal, otro día vamos a un consejero, una consejera, lo digo con el máximo respeto, porque además son seres humanos que no tienen la culpa. Lógico, tienen que hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero es imposible coordinar las distintas áreas que nacen descoordinadas, como no ocurre en las empresas. Seamos sinceros, no siempre el departamento de ventas lo tiene claro con compras, y tiene que haber alguien que haga la coordinación, que suele ser el empresario o la empresaria, ¿no? Bien, no me quiero extender. Información turística, esto también es un elemento relevante, hay que tener un departamento, y aquí existe un área de turismo que lo hace muy bien en Ceuta, lo cual creo que es una referencia absurda referirla, pero creo que además hoy nos han tratado maravillosamente bien
y doy fe. Seguridad, ¿qué les voy a contar a ustedes en Ceuta? La importancia de la palabra seguridad. Y lo he puesto aquí muy grande, el escudo de la Policía Nacional. Tienes que crear un clima favorable para que el visitante se sienta atendido, ¿no? Y cuando tenga un problema, pues tenga personas que puedan atenderle también con su idioma, ¿no? Redes sociales. Bueno, estas son referencias puramente de la relevancia que tiene ya el destino para estar en redes. Tenemos que estar en redes, las empresas y las ciudades, porque las ciudades somos empresas. Una ciudad que no se siente empresa no existe. Necesita estar en el mundo, en los foros sociales, necesita que se hable de ella, de los acontecimientos, hasta de este modesto foro, digo modesto por la modestia del conferenciante o de quienes participamos, ¿no? Sobre todo porque desde que Bertucci se ha puesto enfermo, pues la ha quitado categoría, pero, y que por cierto le deseamos una rápida recuperación, ¿no? Me hubiera encantado, por supuesto, conocerlo porque admiraba muchísimo a su abuelo, ¿no? Digo, es un extraordinario pintor, pero permítame la broma, hay que estar en las redes sociales y se tiene que hablar de uno, y se tiene que hablar de la ciudad, y tenemos que ser prescriptores. Yo decía, Antonio Carrillo, gran prescriptor de Ceuta en la península. Estas son las personas que hay que mimar. Hay que mimarlo, hay que darle mucho cariño, porque cada 2 por 3 aprovecha para decirme, por cierto, en Ceuta, hoy he entrado, lo voy a decir, perdona, me estoy extendiendo mucho, voy cortando. Bueno, como hay un ponente menos, hoy me he permitido entrar, soy creyente y no lo niego, y además católico, apostólico romano, y he entrado a ver la Virgen de África. Me pareció una falta de respeto absoluto venir a Ceuta, pero que mi amigo Antonio me lo ha dicho. Dice, ahí está la iglesia, iba con Pepe, con el presidente de los empresarios, y he entrado y le he rezado a la Virgen 5 minutos, no ha sido necesario más, he visto más la belleza de la iglesia, os felicito porque es muy bonita, y además la diversidad que existe en esta ciudad, pero ver una talla tan antigua me ha conmovido, me ha llamado la atención, ¿no? Ver la historia, conocer un poco la Virgen de África. Llevaba mucho tiempo con muchísimas ganas de ver. ¿Por qué cuento esto? Porque al final, él me viene hablando de la Virgen de África del 5 de agosto, ¿no? Es cuando él ha venido tantísimos años a la Virgen de África. Pues eso es lo que hace falta, que venga mucha gente a ver a la Virgen de África. Uno por razón religiosa, otro por razón de otro tipo, otro por otra naturaleza, como quien habla de la muralla o de la puerta califal, ¿no? Que hoy he conocido y que también, por cierto, les felicito porque es una joya lo que tienen ustedes. Lo he comentado antes con los empresarios que hemos almorzado, una joya por descubrir para muchísimas personas. ¿Por qué? Porque es un tesoro que estaba oculto y que lo han descubierto ustedes magníficamente para ponerlo a disposición de los visitantes. SICTED, lo tienen ustedes. Enhorabuena. Esto es el Sistema Integral de Calidad de Turismo en Destino. Dirá que nombre más largo, sí, pero es básico, porque esto establece unas normas para tener una homogeneización de las empresas que ofrecen servicios. No es la Q de calidad, es otra cosa, es un mecanismo, un sistema que permite a las empresas, insisto, coste cero, lo hace en este caso el ayuntamiento, me consta que en Ceuta tiene 70 y tantos, 80 empresas, y gracias por apuntármelo, adheridas, y de verdad apoyar al ayuntamiento, apoyar a la administración en este caso, porque es una labor fenomenal. Me hablaba de que hasta los taxistas se están incorporando, es fundamental, es ser destino en el resto de destinos que hay en España. Bueno, pues Málaga es destino SICTED, aquí aparece mejor destino, finalista, galardones, etcétera, etcétera, porque al final la gente es que se convenza. Hay 3.715 empresas distinguidas con el compromiso de calidad en Málaga, 3.700, podrían ser pocas, quizá, para mí son pocas, pero lo vamos logrando, y bueno, pues en Ceuta hay 80 y tantas, dentro de 2 años habrá 160, y esto debe ser el camino, es el compromiso con la calidad. Les garantizo una cosa, y hablo de los taxistas que son empresarios autónomos, se montan con un taxista que tiene el distintivo SICTED, que es una S, un palito, la T, no lo he puesto, pido perdón por no haberlo hecho, y es una gran diferencia. El servicio, el tratamiento, porque ha requerido una formación que sabe hablar de la ciudad, sabe lo que quiere el cliente, sabe cómo tiene que estar el coche, en fin, ¿qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Pero lo mismo pasa con un comercio, lo mismo pasa con una cafetería, lo mismo pasa en cualquier establecimiento. Bien, posicionamiento final. La ciudad es una ciudad ahora mismo atractiva, una ciudad de museo. Hemos vinculado, y eso si acaso, ahora Antonio Carrillo le dejaré que comente algo al respecto, un proyecto de vinculación de Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba, me lo salto y dejo para el final
si parece, para la vuelta, los retos de futuro, porque también una ciudad no puede convertirse en un monolito que se regocija de sus éxitos. Yo creo que, concluyo, la ciudad de Málaga, si algo tiene de aprovechamiento, ha sido su humildad, su trabajo, su discreción, no se ha vanagloriado de nada, ha asumido cuál debía ser su futuro y su destino, no se ha comparado con nadie, sabe que las comparaciones son odiosas, y el que quiera decir, es que si te comparas con Córdoba o Granada o Sevilla, que son patrimonio de la humanidad, no puede existir comparación, pero es que no la deseamos, pero los nuestros vamos a ser buenos, y eso es lo que tiene que hacer una ciudad como Ceuta. Y dos palabras que le he dicho: infraestructuras que no dependen lógicamente de los ceutíes, no dependen ni de los empresarios ni de las distintas administraciones, pero sí de inventariar, diagnosticar, y voy a decir la palabra, exigir en cada momento que se pueda, no siempre son los momentos oportunos, exigir infraestructura. Si no existe infraestructura, no se puede generar un destino. Y la transversalidad, el término al que me refería, que es básico para que exista una interlocución permanente entre empresarios y la propia administración. Nada más y muchísimas gracias. Antonio Carrillo va a intervenir ahora para explicarnos su posición sobre Ceuta en relación con Málaga y con Andalucía. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy un poquito afónico, pero bueno, intentaré salvarlo con el micrófono. En primer lugar, agradecer la invitación que me cursó mi buen amigo José María para venir hoy aquí para participar en una conferencia atípica, porque una conferencia que primero se habla 15 minutos, luego interviene un telonero de lujo, que soy yo en este caso, con respecto a mi presidente, luego interviene el sustituto de Bertucci, que será José María, y luego vuelve otra vez Javier a intervenir, y luego también creo que volvemos a intervenir nosotros, pues lógicamente es un poco atípico, pero bueno, intentaremos salvarlo, y evidentemente, como estaba yo diciendo, yo tampoco le voy a enmendar la plana a mi presidente, obviamente, con lo cual, pues lógicamente tengo que corroborar todo lo que él ha planteado. Sí puedo decir que yo he sido testigo de excepción desde Sevilla, en este caso, de ese avanzar de Málaga. Yo estudié, bueno, mi familia por parte de mi madre era, ¿verdad, tío? Eran de Vélez Málaga, eran de la sarquía malagueña. Yo estudié en Málaga. Yo estuve después 6 años, pues después volví a Sevilla, volví a Málaga, estuve 6 años en los que, entre otras cosas, fui uno de los fundadores de la Confederación de Empresarios de Málaga como secretario general, y luego me volví a Sevilla. Pero no he perdido la relación con Málaga, no he perdido las ataduras con Málaga. De hecho, siempre he sido, en cierta manera, el embajador de la Confederación de Empresarios de Málaga en la Confederación de Empresarios de Andalucía. En Málaga me consideraban sevillano y en Sevilla me consideraban malagueño, pero yo de verdad de donde soy es de aquí, de Ceuta, o sea que tampoco vamos a poner las cosas complicadas, y además lo ejerzo, o sea que, y repito, he visto esa evolución de la ciudad de Málaga, esa evolución que Javier hacía cuando la segregación de Torremolinos, el puente de la Azucarera que había en la salida de la carretera de Cádiz de Málaga era como un fielato. Aquello, Málaga acababa ahí, y ya lo que había en Torremolinos y en la costa, pues eso era muy liberal, muy abierto, era la costa, era otra cosa, ¿no? Eso actualmente ya al revés, esa unión que ha dicho Javier, esos dos núcleos de población, que es Málaga y la capitalidad y la metrópoli, con Marbella, con su capitalidad turística y su acercamiento además cada vez más a lo que es el entorno de Sotogrande, a lo que es el entorno de la zona del campo de Gibraltar, todo eso va formando un conglomerado donde la infraestructura turística es importantísima, y recojo la palabra infraestructura que hacía referencia a Javier. Y yo he visto desde Sevilla ese crecer de Málaga, y ese Málaga identificarse consigo misma, y ese ir olvidando por probables rencillas que inicialmente no eran con Sevilla, eran con Granada, las rivalidades que estaban bien en el terreno deportivo y que van a seguir existiendo en el terreno del fútbol, pero bueno, en el terreno entre ciudades, bueno, pues no ha lugar. Y precisamente como fruto de esa situación,
en los últimos tiempos, y ha hecho referencia a Javier hace un momento, hemos creado un ente que se llama Civisur, que es la unión en la sociedad civil, de la que participamos nosotros, la unión entre Sevilla y Málaga, y donde una serie de personas, de un anterior alcalde de la UCD en Málaga con un anterior alcalde del PSOE en Sevilla, por lo cual también hay un intercambio desde el punto de vista de la procedencia de los partidos, etcétera, donde hay profesionales de todo tipo, hay empresarios, nosotros dos estamos, yo estoy por el lado de Málaga, aunque debería estar por el lado de Sevilla, pero bueno, yo encantado. Y ahí entre unos y otros hemos creado un entente que lo que está haciendo es poniendo en común aquellas cosas en las que son complementarias las dos ciudades. Y ahora, últimamente, se han añadido en la parte de un eje turístico Granada y Córdoba. Y se ha creado una figura que es el Andalucía Sur, que es un ente que precisamente es para vender una oferta turística conjunta de las 4 ciudades, con las especificaciones de cada una de ellas, y donde, a tenor de las ciudades, el turismo cultural evidentemente va a tener un protagonismo importante. Ten en cuenta que en Andalucía nos visitan al año, como los turistas que nos visitan, pero de los turistas que nos visitan, 7,5 millones de los turistas que vinieron a Andalucía en el año 2015 son turistas de turismo cultural, amén del que ya conocemos de Sol y Playa, al que hacía antes referencia Javier. Bueno, yo he visto esa evolución, como digo, de Málaga. Cuando yo estaba estudiando allí había 4 hoteles a los que se podía ir, hoy hay 83. Los hoteles estaban en Torremolinos y en la costa. En Málaga capital prácticamente no había hoteles, Málaga Palacio y algunos que estaban alrededor. Hoy hay 83 hoteles, entre ellos va a estar ya mismo el emblemático Hotel Miramar, que ha sido Palacio de Justicia, pero que fue hotel en otro tiempo, ¿no? Y por eso digo que esa evolución de la ciudad, y todo eso, ¿a qué se debe? Pues todo eso se debe precisamente a los planes estratégicos a los que ha hecho referencia Javier. Es decir, haciendo un poco un juego de palabras, yo el año pasado, por allá por el mes de noviembre, le prologué un libro a mi amigo José María, que se denomina el libro Ceuta, ciudad sin rumbo. Es verdad que también en mi prólogo y en todo lo que figura en el libro hay mucho cariño y mucho amor hacia nuestra tierra, por lo cual no es ni muchísimo menos una crítica destructiva, es una crítica constructiva, pero decir ciudad sin rumbo es porque hay que trazarle un rumbo, mientras que yo diría que Málaga sí ha sido una ciudad que ha sabido trazarse un rumbo, y el rumbo de Málaga se lo ha sabido trazar evidentemente con los planes estratégicos a los que ha hecho referencia Javier. Yo creo que el rumbo de esta ciudad nuestra, o el plan estratégico, o como le queramos llamar, se tiene que basar en las infraestructuras, se tiene que basar en el comercio, se tiene que basar en el turismo, se tiene que basar en la cultura y se tiene que basar en el deporte, como piezas que deben ir encajando en ese horizonte 2020, por ejemplo. Y yo creo que en infraestructura, pues hay infraestructuras que la infraestructura en el caso de Ceuta no es tanto las carreteras o las autopistas, porque además no caben, pero sí la frontera y los aledaños, un puerto deportivo más amplio, porque esa oferta de puerto deportivo en época estival, sobre todo, hay una relación permanente con los puertos de la Costa del Sol, con el futuro puerto que van a hacer un megapuerto deportivo en la línea, en la bahía de Algeciras, en la línea. Tenemos también que hablar del tema de la terminal de cruceros, que en Málaga está siendo importante. Un detallito para quien le corresponda: hay que adecentar la fachada de la terminal de cruceros de ahora, la que da cuando llega el barco, porque por dentro está muy bien, pero por fuera se ve, y ahí los cristales rotos, las persianas, eso. Y lo digo porque esta mañana me estaba fijando y me ha sentado muy mal, y se lo he dicho a Javier. Digo, Javier, esto voy a decir yo que hay que arreglarlo. Pero bueno, borro el inciso que he dicho. Pero bueno, tenemos que hablar la primera imagen. Efectivamente, es la primera imagen cuando el barco se acerca. Y es una pena porque luego entra uno en la terminal es una terminal muy digna y está muy bien, pero desde fuera están ahí ese sistema de persianas que cada una está de una manera, para un lado, para otro, que no está. Bueno, no he venido a eso, sino que me acaba de venir al hablar de la terminal, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo que yo antes hablaba, es decir, tenemos que intentar, y hará
el sustituto de Bertucci será el que se vuelque en las actividades más culturales y en la memoria del pintor. Tenemos que intentar esa faceta cultural que en esta ciudad hay. Lo que hay es, como muy bien ha dicho Javier, es coordinarla, complementarla. A lo mejor hay que unificarlas, es decir, a lo mejor hay que coger que no haya un museo de la Legión y otro de regulares y otro de militar en el de Nariados, a lo mejor hay que cogerlos todos juntos y poner un gran museo en el Hacho, en la fortaleza del Hacho, por ejemplo, por poner una idea, junto con un nuevo parador de turismo en el Hacho, y el actual parador hacerlo hotel, hacerlo nuevo, pero como hotel. No sé, alguna de esas sugerencias que se me ocurre. La Sirena, habría que aprovecharlo también, es un sitio precioso, es donde acaba África, y donde el último sitio, es la última esquina de África, y donde empieza el Mediterráneo. Es un sitio que había que buscarle un aprovechamiento, el que fuera, que ya se hizo una inversión importante y que luego se ha quedado aquello sin ocupar. Y volver al tema cultural. Yo creo que el turismo de museos, eventos culturales, intercambios entre ciudades. Nosotros vamos a intentar hacer algunos en los temas, sobre todo empresariales, recorridos culturales históricos que hemos hecho esta mañana. Ha sido muy rápido, no teníamos más tiempo, pero bueno, lo que hemos visto de la Puerta Califal, la verdad es que es espectacular. Y luego hay que analizar esa situación, porque las demás ciudades, los demás sitios también están ocupándose de ello. Este fin de semana se ha inaugurado en Granada el primer Foro Internacional de Turismo Cultural. Ahí es la bolsa que comercializa ese tipo de turismo, la más importante que hay en España, y había más de 250 personas dedicadas exclusivamente al turismo cultural. Pero hace también unos días, en el Palacio de Congresos de Fibes en Sevilla, se han unido 1.500 personas para hablar del futuro estratégico del turismo en Sevilla, con un problema ya que subyace, que es el problema de la masificación. Ya habrán leído que tanto Barcelona como Venecia están frenando la afluencia de turistas. Bueno, pues en Sevilla empieza a haber mucho turismo, y mucho turismo que no genera riqueza, porque es un turismo de un nivel que no genera, que no aumentan los días de alojamiento, y el turismo que de verdad supone unos ingresos importantes para la ciudad es un turismo vinculado al hecho cultural. Es además un turismo que se desestacionaliza, por lo cual también viene en otras épocas, que es interesante y demás. Y yo creo que por ahí habría que ir. En Sevilla, en ese Sevilla Weekend que ha habido de turismo, han asistido 1.500 personas y de ahí ha salido incluso el establecer un plan estratégico en relación con el futuro turístico de la ciudad, al igual que han hecho, y las dos ciudades que han puesto como referencia han sido Málaga y Bilbao. Es verdad que en Málaga, como bien decía esta mañana Javier, Bilbao no tiene comparación. Ahora que no me oye Mariasu, Bilbao no tiene nada que ver con Málaga. Málaga es infinitamente mejor que Bilbao. Pero aparte de eso, la verdad sea dicha es que, bueno, en Sevilla han empezado a preocuparse, y una de las preocupaciones que han establecido es que no tenían un plan estratégico turístico, es decir, que lo está haciendo Sevilla, que ha habido una sesión en Granada, que lo está explicando Javier. Yo creo que aquí en Ceuta hay que hacerlo como sea y por el bien del futuro turístico de la ciudad. Y yo ya me callo. Bien, pues antes de que tome la palabra de nuevo Javier, quería decir que un día vino Antonio Carrillo a Ceuta con un amigo común, y le acompañé porque quería este amigo, que no conocía Ceuta, que le diera un paseo por la ciudad, ¿no? Y cuando Antonio me preguntaba el otro día por los detalles de las visitas turísticas a Ceuta, para que no se le olvidara ningún detalle, le recordé que cuando hicimos esa visita con este amigo común, escribí un artículo que se llamaba Enseñando Ceuta a un paraguayo. Y paraguayo, para el que no lo sepa, sí, que venían a comprar un paraguas siempre, ¿vale? Y entonces, pues en ese artículo pues hacía una descripción del recorrido que hicimos juntos, ¿no?
Y realmente, releyendo el artículo, cuando se lo estaba mandando a Antonio, pues casi me emocioné, porque realmente la visita que hicimos a Ceuta fue magnífica. Es decir, estuvimos visitando todos los fuertes de la frontera uno por uno, hicimos el recorrido ese de los fuertes de la frontera. Estuvimos en los museos, en el Museo de Regulares, en el Museo de la Legión, al que le interesen los temas militares tienen muchísimo interés. Estuvimos en el Museo del Paseo del Rebellín, que también nos visitamos en aquella ocasión. Visitamos las murallas merinídeas en Villayjovita, que a veces no caemos en lo que tenemos aquí, ¿no? Estuvimos visitando naturalmente las murallas reales, el foso navegable, que es algo completamente inaudito para otros sitios. Fuimos al Castillo del Desnarigado, que entonces había un pequeño museo allí magnífico. Bajamos a La Sirena y pudimos ver ese sitio tan espectacular con las murallas, con las ruinas de las murallas detrás. En fin, fue un día memorable, y para terminar comimos estupendamente mariscos en una pequeña tasca. De manera que eso que nosotros, bueno, para nosotros es rutina porque lo conocemos, pero cuando te paras a enseñarlo a una persona te das cuenta que tenemos armas para el desarrollo turístico. Y en museos, pues tenemos algunos grandes museos, no tantos como Málaga, pero Málaga estamos viendo que empezó de una manera muy modesta y ha ido progresando merced a eso que se propuso. De manera que yo soy optimista respecto al futuro, y creo que si nos ponemos todos a trabajar podremos conseguir algo parecido a lo de Málaga, y sobre todo nunca tenemos que perder de vista que tenemos un país en vías de desarrollo al lado, que el venir a Ceuta es no solamente el que puedan comprar más barato, sino que es que vienen a Europa, es decir, que ellos ven un estilo totalmente distinto al de Marruecos. A mí me encanta el de Marruecos, voy con muchísima frecuencia allí, pero es completamente distinto. Ellos hacen una excursión a un ambiente diferente. Esa arma también tenemos que ponerla en marcha y utilizarla, que ahora, por las razones que ya hemos comentado en otras reuniones, está en crisis, ¿no? De forma que yo creo que Ceuta tiene potencialidades para desarrollar ese turismo, y el futuro Museo Bertucci será una más, y a esa me voy a referir en la última intervención que tengamos luego. De manera que, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, el paraguayo no eras tú, era... Sí, bueno, paraguayo he sido yo también, cuando he venido de joven y menos joven. Bien, bueno, yo por terminar mis reflexiones, ¿no? Incluso con un audiovisual breve, retos, no todo está conseguido. Como bien decía José María ahora, no piensen ustedes que lo que yo les estoy contando es imposible, porque solo en 15 años se logra. No estamos hablando de 50 años, de un siglo, 15 años. Eso no es nada. En la universalidad del cosmos y en millones de años de existencia de este planeta, que son 15 años, nada. Es voluntad, es ganas de hacer las cosas, es ponerse de acuerdo. Y si lo ha logrado Málaga, pues lo puede lograr Ceuta de sobra. O sea que no digo esto porque muchas veces dicen, bueno, es que esto va a ser muy complicado. No, yo me van a permitir que relaje un poco mi reflexión ahora, pero búsquense un actor como Antonio Banderas, pero que no se llame Antonio Banderas, se llama Antonio Jiménez, pero que cada vez que aparezca una serie en televisión o en un anuncio, hable de Ceuta, aunque sea de soslayo. Busquen un cocinero como Dani García, que es un señor que nadie conocería, pero salió de una escuela de hostelería de Málaga y bueno, y en todas partes aparece hasta en la sopa, y tiene un restaurante en Nueva York. Al final hay que buscar referencia, insisto, para construir un destino, las palabras que le he dicho, infraestructura, transversalidad, prescriptores, era la tercera que me estaba reservando ahora, prescriptores. Creen prescriptores, embajadores, yo creo que esta ciudad, ¿qué puede hacer? Multiplicarse con embajadores que son células distribuidas por la península y por el resto del país. Desde el diputado que represente a la ciudad autónoma en Madrid, a los senadores, a quien corresponda. Tienen que ser embajadores y llevar una carta permanente de la embajada que le dice lo que tiene que hacer, y también cariño, que reciba cariño, no crítica. Oye, es que no has hecho nada, no, al revés, estímulo.
Por lo tanto, concluyo diciendo que no es tan difícil y que tampoco te puedes relajar, que al final tienes que ponerte al día permanentemente, fortalecer dentro del destino lo que es la oferta, el estilo de vida, el patrimonio cultural, la experiencia. Una idea que no quería olvidar y por eso estaba en esta transparencia. El turismo de hoy es un turismo distinto, es un turismo donde todos, ahora he puesto a Miguel, que por cierto nos está ayudando muchísimo, el director de Relaciones Internacionales de CEA, Miguel García Dona, muchas gracias, está cargando el móvil, por eso no tengo que enseñar. Ustedes tienen ahora mismo el poder en sus manos, con un móvil, cualquier móvil, un smartphone, para elegir cualquier destino, para TripAdvisor saber a dónde ir a comer, para Instagram hacer un chat de fotografías, para Facebook, para Twitter. Es decir, hoy en día no saben la capacidad de decisión que tiene un turista. Ya no es como antes, que a uno lo orientaban, es que uno decide dónde va, cómo va y cuándo va y por qué va. Por lo tanto, son experiencias. El turismo de hoy en día se fundamenta en experiencias. A veces nos dicen, vamos a ir a tal sitio muy lejos, mira, no, es que me aburre muchísimo. Pues yo necesito experiencia, pero si te venden el destino, y dices, no, vas a ir a unas cataratas especiales, no sé qué, tal y cual, que además va a ir acompañado de una persona singular, esa experiencia te interesa. Valor del turismo cultural, no le voy a decir qué significa, significa nada más y nada menos que la industria más importante que no se puede deslocalizar. No se puede deslocalizar, ni aun en crisis, ni aun viniendo una crisis. Es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Es una industria. Yo soy partidario y cuando hablo del turismo nunca hablo del sector turístico, hablo de la industria turística. Otra reflexión que les traslado, hablen de industria turística. Es una lástima que este país tenga un nuevo gobierno y no tenga un ministerio de industria. No lo comprendo. Con la importancia que tiene para la actividad económica del país, pero no se enteran. Por más que lo digamos, algún día dirán, bueno, es que el señor que vino de Andalucía y de Málaga, pues se salió con la suya. Por fin, un ministro de turismo. Hay una Secretaría de Estado de Turismo en un país que vive del turismo. Créanselo. No existe Ministerio de Industria, ni ganas de ponerlo. Bueno, pues a ver si lo conseguimos. En Andalucía existe una Consejería de Turismo. Creo que en Ceuta también ahí el turismo le da la importancia que tiene. Eso es sintomático. Si tú no le das un ministerio al turismo, digo a nivel nacional, pues no le vas a dar importancia. ¿Por qué? Porque no va a haber un equipo, no sé ahora cómo ha quedado el organigrama, pero antes era industria, turismo, nuevas tecnologías, ahora sociedad del conocimiento, ahora han puesto agenda digital. Bueno, bien, vale, eso está fantástico. Además todos apostamos por ello, pero el turismo ¿cómo va a quedar? Bien, es una industria. Las inversiones, que están relacionadas con las infraestructuras, son muy generosas como generadoras de retornos económicos. No hay mejor inversión que la inversión que se hace en materia turística, porque al final el retorno es inmediato, lo que hace es enriquecer el territorio rápidamente. Atención, esto es una diapositiva interna singular, además coincide con alguna reflexión de Antonio Carrillo. Uno no se puede dormir en los laureles y hay que tener sentido autocrítico permanente. En Málaga lo hemos tenido toda la vida, el sentido autocrítico, es decir, es que somos magníficos, de magnífico nada, esto igual te va bien, en 15 años te has cargado el destino, igual que lo has creado, te lo has cargado, o sea, lo has hundido. Hay que tener cuidado con sobrepasar la capacidad de carga en algunas zonas del centro histórico, estamos empezando ya a morir de éxito, hay que tener cuidado, que regular con ciertas cautelas. Existe una oferta gastronómica buena, variada, pero también está entrando la de baja calidad. Ojo también con eso, ocupación de espacio público, hay que tener cierta... y lo digo como empresario, presidente de los empresarios, pero tampoco no se puede ocupar el espacio público de una manera anárquica, ¿no? Y por más que nos regulen y por más que nos establezcan la expulsión de la oferta comercial autóctona, de menor valor añadido, proliferación de oferta de alojamiento ilegal a legal, concentración de la oferta turística. Estos son, fíjense ustedes, los contenidos que tenemos que tratar en los próximos foros de turismo. Se lo estoy adelantando. O sea, en Málaga se va a tratar esto. ¿Por qué? Porque son los riesgos que tiene el destino. No qué podemos hacer además, sino los riesgos que podemos caer. ¿Qué ocurre en Barcelona? Pues la alcaldesa, creo que torpemente, ha decidido, pues, moratoria de hoteles. Ya no hay más hoteles. Estamos saturados. Usted demuestra que no, ni escucha a la industria turística de Barcelona, ni escucha a nadie, o por lo menos, a mi modesto entender, no tiene la interlocución suficiente para valorar que las moratorias no sirven para nada.
Entonces lo que tiene que intentar es el que está en situación ilegal, convertirlo en legal, en que no exista economía sumergida, en generar una confianza a los inversores. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué está ocurriendo? Y lo digo con el máximo respeto, pues que está huyendo la inversión de Barcelona. Y no estamos hablando de nacionalismo, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de oportunidades de negocio. Y el dinero no espera. Y por eso digo que los tiempos empresariales no coinciden con los administrativos. Si te dice una administración de un ayuntamiento en Barcelona, mire usted, no puede construir usted aquí un hotel ni transformar ese edificio en Vía Layetana, maravilloso, en un hotel de 5 estrellas, pues me busco Málaga. O me busco Ceuta. O sea, por eso hay que estar al loro, pendiente de los errores que también cometen los demás. Plan estratégico, bueno, pues, ¿qué queremos hacer en los próximos años? Y de hecho ya se está trabajando muy duro. Extender el territorio turístico, abrir lo que es la ciudad en el ámbito no solo peatonal, a otros barrios próximos al mismo, para convertir, bueno, hay un experimento ahí que no sé si va a salir demasiado bien, no estoy muy seguro, el barrio de las Artes, el Soho, parecido un poco al Soho de Londres, pero no es sencillo porque tú diseñas y luego la realidad va por otro lado, ¿no? Pero también para nuevos creadores, jóvenes que quieren crear su propio espacio de creación y artistas, y luego los microsegmentos dentro de lo que es la industria turística y, bueno, pues el turismo artístico, gastronómico experiencial, salud, ornitológico. Dirán, ¿cómo eso es posible? Bueno, es que la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga pues tiene una biodiversidad, cosa que yo no sabía hace 10 años, una biodiversidad que vienen especialistas internacionales a analizar la grulla de no sé qué, o cada vez que hacen fenómenos migratorios. Hay miles de personas en Europa que saben de ornitología. Miles de personas. Y conocen los movimientos migratorios de las aves y las siguen, y además en redes sociales. Esto es un mundo cada vez más abierto, más plural y de mayor número de oportunidades. Por lo tanto, yo creo que quédense con la historieta esta del ornitológico, no para que lo hagan, sino porque sepan que hay huecos para coger espacios que otros no tienen. Turismo musical, un museo de la música muy bueno en Málaga, un teatro Cervantes importante, se está potenciando la música por varias fundaciones para que los chavales con la música clásica se vuelvan, se motiven y se vuelvan más sensibles al mismo. Turismo religioso pero de cualquier religión, pero fundamentalmente la Semana Santa en Málaga. Ustedes saben que es una gran Semana Santa, y hay la posibilidad no solo de generar el evento como algo temporal en una semana, sino en el resto del año para que los visitantes vengan. Y bueno, turismo cinematográfico, existe un festival de cine español que ya ha adelantado en importancia al de Valladolid. No es el Festival de San Sebastián, pero dentro de lo que es el cine español, yo creo que hace un papel muy digno. Y prospección de mercados lejanos y emergentes, buscar espacios cada vez más lejanos, China, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, bajo un nombre que para nosotros también hay que decir que es un gran mascarón de proa, que es Picasso. Porque no quería dejar de decir esa palabra. Concluir mi intervención. La palabra mágica es Picasso. Si Málaga no tuviera Picasso, pues nos hubiera costado un poquito más. Nos hubiera costado más trabajo. Acuérdense de esa transparencia que ponía 2003, Museo Picasso. Ahí empieza todo. Pablo Picasso, su voluntad, nombre universal, quizá el pintor más importante del siglo XX. Quizá, yo lo afirmaría, pero por no faltar al respeto a la creencia de cualquier otra persona, pero si tienes esa marca, si tienes ese nombre, se te abren muchas puertas. Por eso hay que buscar identidades. En definitiva, el principal reto, como pone aquí, ¿no?, es buscar un concepto global y transversal y desarrollar los planes de crecimiento sostenible, lo social, económico, cultural y urbanístico, para poder recuperar el destino y hacerlo lo más sostenible. Termino mi intervención, si me lo permite José María, poniendo un vídeo de 3 minutos. No les canso, pero para que ustedes vean que dirán, bueno, esto yo no me ha contado un rollo, pero a ver esto cómo ha quedado. Bueno, pues la ciudad más o menos es así. Lógicamente es un vídeo promocional, ni lo he grabado yo ni mucho menos, pero es el que está vendiendo ahora mismo la ciudad en distintos destinos.
Todo lo jesuita, ¿no? El de ser jesuita. Antonio, ya muy brevemente porque nos queda muy poco tiempo. Si quieres añadir alguna cosa. No, muy poco, y después de ver este magnífico vídeo, es evidente que la palabra que Javier ha utilizado antes, la de prescriptores, es clave. Entonces, él hablaba de Antonio Banderas, pero como podrán comprobar, uno de los mejores prescriptores que tiene la ciudad de Málaga es este señor que está aquí a mi izquierda, y hoy lo está demostrando absolutamente, o sea que con eso ya lo dice todo. Y en lo que a Ceuta se refiere, yo creo que en la página 57 de tu libro, José María, tú hablas de ceutíes en la distancia. Yo creo que los que estamos en la distancia solo geográfica, porque no la distancia afectiva, la distancia del corazón, esa no la hemos perdido, no la tenemos, estamos en la proximidad, tenemos que hacer un esfuerzo mayor precisamente para ser tan buenos prescriptores como puede ser Javier en relación con Málaga, nosotros en relación con Ceuta. Yo ya no digo más porque creo que aquí está casi todo dicho. Muchas gracias. Sí, efectivamente. En ese tema de los prescriptores, que me parece una idea muy acertada, Ceuta tiene esa red de personas que han pasado por aquí a lo largo del tiempo, que son pues desde los funcionarios que han estado destinados aquí, los militares que también han pasado por Ceuta, los que han hecho el servicio militar, toda una serie de personas que han pasado por Ceuta y que están diseminados por toda España. Es una red que tenemos y que tenemos que utilizar realmente para que prescriban naturalmente a Ceuta. Pero además, si tenemos eso positivo, tenemos otra parte negativa, y es que Ceuta aparece en los medios de comunicación siempre cuando hay algún tema conflictivo. Estamos saliendo en los medios de comunicación por el tema de drogas, por el tema de inmigración ilegal, por el tema del yihadismo, por una serie de temas que siempre tenemos que combatir. Y por eso una de las cuestiones que se han planteado en estas jornadas, aparte de la prescripción, que me parece interesantísimo, es la de tener un gabinete de imagen para que cuando salga una noticia negativa de Ceuta se contrarreste inmediatamente y para que esté también transmitiendo la realidad de Ceuta. No se trata de crear algún territorio idílico, sino simplemente de que el mundo conozca lo que realmente pasa aquí, que no es desde luego lo que muchas veces dicen los medios de comunicación. Y para terminar, decir que el Museo Bertucci, que se abrirá pronto en Ceuta, yo creo que puede ser que en el primer trimestre del año que viene o quizá antes puede estar disponible. Es algo por lo que muchas personas en Ceuta vienen luchando y que ya parece que toda la obra está aquí, está preparándose para exponerla, va a ir en las murallas reales y por tanto creo que es algo que podrá apoyar mucho en la capacidad de atracción de Ceuta. Hay que pensar que Mariano Bertucci, que hablaba hace un momento de él, Mariano Bertucci fue realmente el pintor de Marruecos durante el protectorado, ¿no? Él aunque nació en Granada y estuvo vinculado a Málaga muchísimo sobre una época de su vida, donde realmente se realizó fue en Marruecos. Ya en 1930 empieza a tener cargos incluso oficiales, encargado de la Escuela de Arte y Oficios, que todavía incluso perdura en Marruecos, creó una escuela que todavía perdura, y por tanto Mariano Bertucci es alguien muy conocido en Marruecos, ¿no? Mariano Bertucci desarrolló toda esa tarea en el vecino país durante el protectorado y murió en el año 55, es decir, un poco antes de la independencia de Marruecos, de que se concediera la independencia de Marruecos. Murió con 71 años.
pero fue muy prolífico, su obra está en la mente de los marroquíes, y cuando últimamente supieron que iba a exponerse toda la obra de Bertucci, a mí me llamaron de la Embajada de España en Rabat ofreciéndome ya una exposición en Rabat de Mariano Bertucci. Es decir, que hay un interés enorme por conocer, por profundizar en la obra de Mariano Bertucci, que no está naturalmente en Marruecos. Cuando sale a subasta algo, y eso lo sé muy bien porque suelo participar en esas subastas, Marruecos es hay gente de Marruecos que es la que más ofrece. Y en Tánger hay una sala de exposiciones que entre la joya de la corona es siempre algún cuadro de Bertucci que han conseguido tener, ¿no? Y para que os deis cuenta, aunque todos lo conocéis, pero hemos preparado unas cuantas obras de Bertucci que voy a pasar muy rápidamente para que todos recordemos cuál es el caso de Mariano Bertucci. Desde la primera época es que la luz la consigue. Wow. Maravilla. Impresionante. Es que es algo fantástico. Fabuloso. Bonito. Típico fondaje con los, pero que se ve Bonita. Bueno, son los alrededores de Tetuán. Esa Esta es la Escuela de Arte y Oficios donde él estuvo. Una acuarela. Un cafetín. Una acuarela, preciosa. Maravilloso. Esa es la boda del Jalifa. La guardia del... Esa es la locomotora que había, que unía Ceuta con Tetuán en aquella época. El atardecer. Un escándalo. Esta, una acuarela. En murallas. La típica boda marroquí. Shawin, una calle de Shawin. Es un cafetín de noche, se ve mucho con mucho más detalle aquí que en la, Claro. que en la proyección. Pierde la proyección. Claro. Muy bien, pues ese es Mariano Bertucci, que lo veremos pronto en Ceuta. Muchas gracias a todos por su asistencia, y ahora, si tienen alguna pregunta, podemos naturalmente contestarla. Sí. Buenas noches. Bueno, Hay en Málaga ahora algún debate sobre el futuro de la ciudad. Cuando hablaba de los retos, comentaba algunos de los problemas que tiene actualmente la ciudad. Para mí Málaga está en una línea en la que divide Málaga de ser una ciudad con identidad propia, como también antes ha comentado, pero está a punto de caer sobre, digamos, el lado oscuro, sobre la ciudad franquicia. La franquicia, cuando hablamos de que construyen una noria, como la que hay en Londres, ahora creo que van a construir un hotel Vela, como el que hay en el Barcelona, que es una copia del que hay en Dubái. El Museo Pompidou, que además viene de un proyecto en el que hay un cubo que se asemeja mucho al de Norman Foster en la Quinta Avenida de Nueva York, con la tienda de Apple. Por mucho que después venga Daniel Buren, sigue siendo un cubo a imitación del de Apple. Está el Museo Ruso. Está Thyssen, sí que es Carmen Thyssen, pero al final la gente lo asocia al Thyssen de Madrid. Sin embargo, aparte de tener la Alcazaba, Gibraltar, el Teatro Romano, ahora el Museo de Bellas Artes, también no me quedo con el CAC, me quedo con la térmica. El Soho, debería haber cambiado el nombre, porque también es una manera de, vamos a hacerlo como los de Londres o como los de Nueva York. Y sin embargo la idea está muy bien en torno al CAC, que me parece uno de los grandes referentes culturales en toda España, ¿no? Entonces, y para terminar con el tema de la franquicia, usted lo ha comentado, el centro se convierte en una ciudad franquicia, donde hay una fagocitación del espacio público que se da ya en muchas ciudades. Yo soy de los que intento pasar por otras calles donde no hay esa ocupación del espacio, que yo creo que es perjudicial para el ciudadano, ¿no?
Entonces quisiera saber si se produce ese debate, porque también, por ejemplo, me acuerdo cuando se empezó a hablar de la operación del puerto, los políticos, para quitarse el puerto de encima porque no querían complicarse mucho la vida, sobre todo por temas de gestiones, me imagino que guerras entre autoridades portuarias, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Estado, pero creo que eso se pusieron en manos de unos empresarios americanos, donde se dedicaron a plantear restaurantes, cines, una zona exclusivamente, digamos, comercial, hasta que hubo, creo que, un movimiento ciudadano en el que dijeron, no, esto es algo muy importante para la ciudad, tenemos que hacer ciudad con el puerto y que esto no se convierta en un digamos, gueto, ¿no? De una serie de inversores que vienen de Estados Unidos, que lo único que interesa es poner dinero, llevárselo y salir corriendo, ¿no? Porque eso es algo muy importante, se piensa en el turismo, pero primero hay que pensar en las personas que viven aquí, ¿no? Y sin embargo, yo creo que sí que hay una estrategia muy interesante por parte de Málaga, y me imagino que detrás de todo esto está el alcalde, pero si nos ponemos en la situación de Ceuta, hablar de un plan estratégico es una utopía. O sea, imagínense que llevamos más de 12 años para intentar modificar el Plan General de Ordenación Urbana y todavía no se ha conseguido. Hablar de un plan estratégico como el que ustedes han llevado a cabo es imposible. Porque para empezar es que no entiendo lo que es, nuestras autoridades no entienden qué es un plan estratégico. Al final piensan que es un listado con una serie de intervenciones que hay que hacer, no saben por qué. Buscan el dinero, financiación, pero después no saben cómo se va a gestionar, qué es lo que se va a hacer con una cosa u otra. El ejemplo lo tenemos con el museo. ¿Cuántas ideas ha habido con el Museo del Reverín, ¿no? Y cómo se va a buscar una solución? Que de hecho cuando se inauguró estuvo 6 meses cerrado porque nadie pensó que había que tener un personal, que había que tener un gasto de mantenimiento, de seguridad, y es lo que ha pasado ahora con la Sirena, es lo que ha pasado con los fuertes medievales, que están casi listos, algunos de ellos desde el año 2000, como observatorios migratorias y con muchas otras actividades para los niños, pero no hay interés en que parece que una vez que se ha gastado el dinero en la inversión, después la gestión no cuenta, ¿no? Muy bien. Y además, Sí. quisiera hacer 2 puntualizaciones. Sí. En la Puerta Califal ustedes se habrán colado, ¿no? Me refiero, ustedes han ido a la Oficina de Turismo y han pedido visitarla, porque entonces hubiesen dado cita para 2 o 3 semanas. Es cierto, es una joya, pero una joya que creo que se hace unas visitas al día. Es decir, cualquier turista que venga de fin de semana o que venga de Marruecos en verano no puede visitar la Puerta Califal. Eso a mí me da vergüenza. Cuando vienen amigos que podemos visitar la Puerta Califal, no, te van a dar cita para 2 o 3 semanas. Eso, y enlazando con el tema de Marruecos, esa estrategia de Ceuta habría que pensar muy bien qué está ocurriendo en Marruecos también ahora, porque es nuestro potencial cliente. ¿Qué le vamos a ofrecer? Porque a mí lo de Bertuche me parece muy bien, pero en ciertos foros en Marruecos Bertuche está asociado al colonialismo. En ciertos foros. También es cierto que hay otros en los que es muy apreciado y evidentemente está considerado como alguien que pertenece a la cultura de Marruecos. Pero por ejemplo, desde el punto de vista del arte y el arte contemporáneo en Marruecos, se está convirtiendo en un referente de todo el mundo árabe, incluso de África, con la Bienal de Arte Contemporáneo de Marrakech. Lo que quiero decir es que nos tenemos que complementar con lo que hay en Marruecos. Sí. Si no, Marruecos nos va a pasar y al final nos dedicaremos nosotros a ver las actividades culturales en Tánger, Tetuán, Rabat, Casablanca, porque aquí no habrá nada. Bien, bueno, vamos a ir por partes. Te va a contestar a Sí, lo de Málaga y luego yo voy a contestar a lo de Muchas gracias Ceuta. por más que una pregunta, sino una reflexión. No, es que creo yo que un día sí. tenemos que organizar una jornada porque toda esa visión desde fuera me parece interesantísima. Ya lo creo. Vamos a ver, el tema de ciudad franquicia, yo no lo llamaría así, no es un término, pero no me negará usted que hoy en día en Europa todas las principales calles comerciales están llenas de franquicias. Con esto lo que estoy intentando decir que el mundo es global. Partimos de la premisa de que el mundo es global o no lo es, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. La globalidad no ha traído igualdad para todos, la globalidad y ese mundo que está interconectado, el que yo me hacía referencia al poder que tiene el ciudadano con su smartphone, tampoco cambia la situación no solo social y económica suya, pero sí le permite tener cierto poder en la mano a la hora de elegir. Vamos a ver, lo que ha ocurrido en Málaga, más que querer imitar, es dentro de fenómenos que han sido exitosos, intentar asemejarlo o sacarle el máximo rendimiento, ¿no? No entro en el caso de la noria que usted dice, pues está funcionando. Tan es así que ahora quieren ampliar el tamaño de la noria. Habrá quien diga, pues es un trastorno. Pues yo creo que no, porque es una actividad empresarial que está dando empleo
está generando una oferta de ocio complementaria y bueno, está ahí. Respecto a otras cuestiones como puedan ser, ha dicho lo del CAC Málaga, pues es verdad, el Soho, que a lo mejor a mí no me gusta el nombre del Soho, me pareció ridículo, decía el barrio de las artes, también muy pretencioso, pero bueno, que fluyan ideas no es malo. Al final está precisamente alrededor de donde usted decía, que es en el Centro de Arte Contemporáneo. Hay muchos formatos. He dicho la palabra Picasso. Bueno, es que Picasso ya existía en Barcelona y París, ¿vale? Pero el Museo de Picasso de Málaga es singular, es distinto. No tiene la misma obra y el que le gusta el arte pues sabe que puede disfrutar de obras distintas. Es decir, el que conoce, y veo por su pregunta que usted está bien orientado en el mundo de la cultura, el Museo del Prado cede obra a todos los museos de España que se lo piden, porque no puede guardar ni atesorar en sus depósitos y en sus sótanos toda la obra que tiene. Málaga va a abrir ahora, como decía, el Museo de Bellas Artes, que tiene una colección extraordinaria de obra propia, pero muchas son cedidas, pintura histórica del siglo XIX. Podemos decir, bueno, es que una réplica del Prado, el Museo de Bellas Artes de Málaga, en parte sí, pero es que la gente lo va a tener cerca. Ese visitante que está a la Costa del Sol no va a tener que desplazarse a Madrid, sin decir con eso que el Prado sea comparable. El Prado es imposible comprar porque es un equipamiento extraordinario y estamos muy orgullosos de todos los españoles, pero que tenga cada ciudad su propio museo, o de la ciudad o Museo de Bellas Artes, no creo que sea tampoco imitar. No sé, el término franquicia a mí personalmente no lo termino de compartir. Hay cosas también muy singulares, no le he hablado, y claro, a lo mejor según la tesis de cada cual, el enfoque que se le quiera dar se puede ver de una manera o de otra. ¿Saben ustedes cuál es el segundo o tercer espacio, no me quiero equivocar, visitable en Madrid por los, diríamos, esto no es cultura lo que ustedes van a decir, empíricamente no, pero lo voy a decir, lo digo. El tercer, no monumento, espacio, equipamiento más visitado de Madrid, después del Prado, del Reina Sofía, el museo, ese es el Estadio Santiago Bernabéu. Entonces, vamos a ver, es franquicia, es que el Manchester también tiene un estadio magnífico, y el Bayern de Múnich, etcétera, etcétera. Pero es que la gente también va a ver, no sé, la sede de BMW o la sede de Mercedes, que hay, como se dice vulgarmente, gente para todos los públicos y para todo tipo de cuestiones. El caso de Málaga es un caso que está funcionando, que efectivamente tiene sus riesgos, como he querido decir, y que bueno, hasta la fecha ha funcionado. Habrá que ver cómo corregir esas cuestiones que hasta la fecha o en su momento puedan dejar de hacerlo, independientemente de la estética, que si el cubo, no, en fin, si me permite, todo está inventado. El proyecto de hotel en el puerto, pues bendito proyecto hotel. Yo comprendo que haya gente, pero yo lo veo de la óptica empresarial. Se crea un proyecto parecido a la vela de Dubái, que no va a ser la vela de Dubái, conozco el proyecto, va a ser un proyecto emblemático y va a generar mucha actividad económica y mucha riqueza en la ciudad. Y va a ser un icono dentro de 25 años. Ahora mismo pues la gente dirá, es una agresión al sistema, como la Torre Pelli, que ahora le llaman Torre Sevilla, en Sevilla. Bueno, pues ya está ahí. Ya está la torre, habrá quien se haya rasgado las vestiduras. Barcelona también tiene algunos en el puerto, algunos edificios de enorme altura, y algunas personas, cuando fue la Expo 92, perdón, la Expo 92 en Sevilla y la Olimpiada en Barcelona, pues le pudo llamar la atención, agresiones al medio. Hay que ser un poco valientes, atrevidos. El urbanismo está vivo, no podemos resignarnos a la horizontalidad permanente. Yo en ese sentido soy un poco transgresor y veo que usted está en esa misma línea. Lo que y termino con la idea que usted decía del plan estratégico, que no va a ser posible. Yo, perdone que le diga, sí es posible. Si es posible, créaselo. Los 12 años que dice el plan general, eso pasa en todas partes. Si quiere le cuento que en Andalucía, que faltan por aprobar el 60% de los planes generales de ordenación urbana de 800 ayuntamientos. Si quiere hablamos de eso, un día de urbanismo, monográficamente. O sea, ese es un drama que nos ocurre en todas partes, pero que no nos debe ser la excusa para la resignación. Es decir, un plan estratégico se puede hacer aquí, perfectamente. Es que ustedes quieran hacerlo. Sencillamente que rompan la barrera, como dice la economía encadenada, ¿no? O, esas cadenas, a mí me duele mucho verlas, ¿no, José María? Porque sí. Hay que romper las cadenas, rómpanlas ustedes y de verdad no inventen, eso es cierto. Yo creo que detrás de su reflexión hay una idea buena, muy aprovechable. Tampoco se trata de sentarse a hacer un listadito, no. Cojan a unos buenos profesionales, como hizo Málaga, contrátenlos, páguenlos, que es muy importante pagar a los profesionales. Gente se acostumbra, no digo aquí, digo en general, a contratar gente y luego no pagarle, cosas por el estilo, y luego se desilusionan al segundo mes, y que marquen ellos la hoja de ruta.
y las instituciones, donde están los empresarios, los sindicatos, el ayuntamiento, las distintas áreas sociales de la ciudad, todo lo que son los colectivos importantes, que den su opinión, que crean, que construyan dicho proyecto, pero siempre guiados, asesorados técnicamente por profesionales que tengan experiencia en el desarrollo. Los que han hecho el de Málaga, pues no voy a hablar de ellos porque no tengo ningún interés particular, pero son magníficos, pero es que seguro que en Barcelona también los hay, y posiblemente en Madrid. Es decir, hay mucha gente muy buena que saben de lo que estamos hablando. Y de verdad, romper ese sentido fatalista, que yo le comprendo lo que dice, lo comprendo porque muchas veces nos ocurre que nos aburrimos, nos cansamos, y dice, esto no va a ser posible porque políticamente no se va a querer impulsar. Si la sociedad civil se articula, lo establece y lo demanda con cierta fortaleza, yo creo que al final se consiguen cosas más difíciles. Concluyo de verdad. En Málaga, no sé por qué siempre se ha hablado de la indolencia del malagueño. Yo nunca lo he compartido. Les decía que se abre ese Museo de Bellas Artes después de que los ciudadanos, y usted hacía referencia también a la movilización ciudadana, el debate ciudadano, los ciudadanos están muy metidos con todo lo que se está haciendo en la ciudad. Lo bueno y lo malo. Normalmente la gente está satisfecha, pero da igual el color político que lo rentabilice de quien gobierne. Estamos hablando de la ciudad. Y el Museo de Bellas Artes que se va a abrir es fruto de una demanda ciudadana de hace 13 años. 13 años. 13 años. Para 14, que es cuando se monta el Museo Picasso, y para montar un museo importante como era el Picasso, se desmonta, me permiten ustedes el término, el Museo de Bellas Artes. Y los ciudadanos, en una manifestación ciudadana, manifestación física de miles de personas, salen a la calle a demandar que el edificio de la aduana de Málaga, a ustedes les sonará, muy cerca del Teatro Romano y calle Alcazabilla, se convierta en futuro Museo de Bellas Artes y arqueológico. Hace 13 años. O sea, nada es gratis. Eso es una conquista de los ciudadanos. Ahora todo el mundo se pone en la cabeza de la manifestación, pero hubo mucha gente en contra de esa petición. Mucha gente en contra. Bueno, quiero decir que esto no es gratis, esto es muy complicado y que efectivamente hace falta unión. Sí, voy yo a contestar a la parte de Bertucci y a la parte del plan estratégico. Yo viajo mucho a Marruecos, como decía antes, y nunca me ha comentado nadie el tema del colonialismo de Mariano Bertucci. Es decir, yo no veo en todo eso que hemos proyectado aquí, no vemos ninguna proyección del colonialismo ni defensa del colonialismo, que por cierto terminó hace 60 años. Lo que vemos es una visión de Marruecos en aquella época, por un magnífico pintor, y no creo que eso sea lo que condicione o recuerde Mariano Bertucci en Marruecos, en mi opinión, ¿no? Y respecto al plan estratégico de Ceuta, que es un plan estratégico como todo eso que hablábamos, ¿no? Coincido en lo del Plan General de Ordenación Urbana. Yo estoy avergonzado, igual que muchos ceutíes, de que el Plan General de Ordenación Urbana tenga paralizada en parte la construcción en Ceuta durante tantos años. O sea, que eso, completamente de acuerdo. Ahora, el plan estratégico es marcarnos, como decía Javier, un rumbo, o como decía el título del libro, ¿no? Es marcarnos un rumbo. Yo invito a que en el libro este, que se llama Ceuta, Problemas y Soluciones, que está aquí y que lo editó la imprenta Imperio en su momento, al final hay un proyecto de plan estratégico para Ceuta. Por tanto, esto es un plan estratégico. Y más al final del todo está el equipo redactor de ese plan estratégico. Cualquiera puede leer por departamentos lo que es un plan estratégico para Ceuta concretamente y el equipo redactor de ese plan estratégico, y luego decirme si es posible o no hacerlo. Naturalmente este proyecto de plan estratégico no fue aprobado, y en eso también coincido, no fue aprobado, fue aprobado otro totalmente distinto que estará en algún cajón, pero no cabe duda, si tuviéramos un plan estratégico que se actualizara igual que ha hecho Málaga y que pudiera marcarnos a todo el camino, sabríamos por lo menos hacia dónde vamos, cosa que no lo sabemos. Por tanto, yo invito a que ahora al salir coja el libro y lo vea, hombre, porque me parece un detalle importantísimo el que pudiéramos contar con este documento en el cual supiéramos que estamos en el camino adecuado para conseguir una Ceuta mejor. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien.
Pues si no hay ninguna otra... Sí. Ah, perdón, no lo había visto. Perdona. No, primero hubo un plan estratégico, efectivamente, se guardó en un cajón, también es cierto, hace ya muchos años, ¿no? Tampoco vamos a recordar la historia, pero sí es verdad que lo que no hay, ahora hay un elemento central que sería fundamental es la interlocución social. Hoy no existe interlocución social en Ceuta. Existió el Consejo Económico y Social, la crisis se lo llevó por delante, bueno, también se podía haber reajustado, se podía haber... Pero yo creo que no era un problema de dinero, era un problema de voluntad, de tener un órgano de interlocución, y desgraciadamente lo primero que se hizo fue eliminar el órgano de interlocución. Hoy, desde 2009, que no es el error del Consejo, creo que no ha existido ni un solo órgano de interlocución social, por lo cual es muy difícil construir ningún plan estratégico, ni siquiera un mínimo de consenso sobre determinadas materias. Yo creo que eso sería muy necesario construir una alternativa. Creo que en Málaga ha sido fundamental para poder sacar esto adelante, construir una alternativa de diálogo social, aunque no requiriera de un órgano tutelado y pagado, etc. Yo creo que sería muy necesario, ¿no? Por un lado. Y luego yo creo que hay una cosita que podríamos aportar al plan estratégico de Málaga, con toda la modestia y claro, muchas cosas, seguro. Es una pena que una ciudad como Málaga, con el esfuerzo cultural tan grande que ha hecho, no goce de una buena biblioteca pública. Es una de las cosas que yo creo que deben apuntarse, digo por la formación profesional, creo que es muy importante, y sobre todo hacia del nivel de Málaga. Y que además lo tienen ustedes aquí, una magnífica biblioteca, por cierto. Muchas gracias. Pues, si me permite, empiezo por el final. Es que es el director de la biblioteca. Bueno, claro. Además, bueno, menos mal que lo he dicho, ¿eh? Magnífica biblioteca. Y felicitaciones. Pero llevo razón, pero es que hay algo más grave aún. Es que igual que he hablado de las reivindicaciones sociales o ciudadanas que se consiguen, reivindicaciones que no tienen que ser siempre saliendo a la calle, pero bueno, hay momentos en que los ciudadanos tienen que manifestarse libremente. Hay un proyecto que es precisamente la biblioteca archivo de la ciudad, no el archivo municipal que existe, que lleva también 10-12 años paralizado. Y eso está muy cerca de lo que es la iglesia de San Agustín, el convento de San Agustín. Eso es una lástima, pero es que no hay... Ahí hay una guerra administrativa, digo guerra, si me permiten la expresión, entre Junta de Andalucía y Gobierno Central para ver quién hace, quién no hace, que si en vez de hacerlo allí, donde estaba la antigua Facultad de Filosofía y Letras, en San Agustín, pues llevarlo al Convento de la Trinidad. En fin, es una historia donde te mueres aburrido de luchas administrativas, pero que también tenemos historias de fracasos muchísimas historias de fracasos, y una de ellas es esa. Yo he puesto el dedo en la llaga. No tiene una buena biblioteca Málaga. Sí tiene el Centro Andaluz de las Letras, sí tiene muy buen recorrido histórico de lo que han sido los poetas de la generación del 27, todo lo que fue la generación del 50, eso sí lo está sabiendo contar muy bien Málaga, con Vicente Alessandre, Emilio Prado, o sea, todo lo que es, en fin, personas brillantes que Jorge Guillén, que tuvieron tantísimo que ver con la generación del 27, pero es verdad, nos falta y es necesario. Y perdón por la insistencia, que existió un Consejo Económico y Social, no lo sabía, magnífico, que no existe ya, magnífico, ya existió, por lo tanto recupérese, pero no hay que darle forma jurídica a lo mejor tampoco, si ahora nadie quiere políticamente porque no hay presupuesto, etcétera, etcétera, pero sí está inventariado, hay actas de quién participó, ¿no? Sí. Pues vuelvan a reunirse aquí mismo, y esos actores que se reúnan, se sienten y al final constituyan en una reunión como la puede ser de hoy, pues una plataforma o organización, asociación o la que corresponda para impulsar el desarrollo estratégico de la ciudad de Ceuta, y a partir de ahí ya verás cómo se suma todo el mundo, incluso desde el punto de vista político, para dotar incluso económicamente. Hay fondos europeos, insisto, hay fondos europeos para hacer planes estratégicos. Europa financia herramientas de esta naturaleza con fondos específicos para el desarrollo de las ciudades, y creo que Ceuta iba a tener un lugar privilegiado. Muy bien, sí. Rafael Montero. Sí, buenas noches. Buenas noches. Comentar como actor y parte activa del turismo en Ceuta, ya que me corresponde el honor, porque así lo considero, de ser el gerente de servicios turísticos de la ciudad. Quiero decir que aquí en Ceuta sí hubo un plan estratégico de turismo. Todos acordaréis del eslogan 2+2, 2 mares, 2 continentes. Eso era un plan estratégico que pagó Europa hace algunos años. Eso no quita que tengamos otro, por supuesto. Viendo la exposición de Javier, me alegra, porque en muchas cosas
de cara a futuro, de cara a este 2017, no a un futuro lejano, sí vamos a coincidir. Decirle al señor Alarcón que la intención de servicios turísticos en Ceuta es que para el 2017 se cree el foro de turismo, además un foro que ya existía, si no recuerdo mal. Bueno, dejó de reunirse, la intención de este gerente es que se vuelva a reunir, ¿no? De que podamos tener a todos los interlocutores válidos, que en definitiva es toda la sociedad de Ceuta, porque al final el turismo nos afecta a todos, ¿no? Escuchaba antes el tema de la ciudad franquicia. Ojalá tuviera yo ese problema en Ceuta. Ya quisiera yo. Ojalá tenerlo, ¿no? Y que me tacharan de ciudad franquicia, porque sería un avance enorme para la ciudad. Desde servicios turísticos, que se puede hacer muchísimo más, seguro. Seguro. Pensar que tampoco es una consejería grande. Guías turísticos solamente hay 11. Informadores turísticos en la ciudad existen 11 solamente. Tenemos un problema con la Puerta Califal desde que la hemos inaugurado. Se tuvo que hacer un turno porque ni había personal para atenderla. Eso no quiere decir que haya que buscar más, pero claro, eso también implica un mayor gasto, por lo cual algo tengo que quitar para atender esa Puerta Califal. Y después existía otra cosa, que se pretendía que primero la conociera el Ceutí. Entonces, si abríamos la puerta, se podía dar el caso de que llegara el Ceutí y se encontrara que un día tras otro estaba llena. Esa cifra que tú has dado de 2 semanas de retraso ya ha bajado. Empezamos con 1 mes y medio, 2 meses de lista de espera. Ya estamos en 2 semanas. La idea es, o la intención, es que efectivamente en algún momento ya no haya lista de espera y esté abierta para que no exista ese problema. También decirte que la visita que han hecho ellos hoy estaba reservada desde hace ya un par de semanas, ¿eh? También, que quiero dejar claro que no se han colado a ningún sitio. Yo sí. ¿Puedo, José María? Sí, muy breve. Muy breve. Que, hombre, no me quiero ir de Ceuta, me voy mañana, con la sensación de que me he colado en ningún sitio. De verdad. Y además quiero contar con orgullo, salvo que me digan ustedes otra cosa, lo que he visto. Os digo porque me ha parecido una maravilla. Y contextualizo muy rápido. Y sé que Rafael de esto sabe porque viene y proviene del mundo empresarial. Muy bien. Cuando no se puede sostener un equipamiento turístico, está la iniciativa privada para explotarlo y para ayudar. Precisamente respecto a eso que comentaba Javier, Eso es. habéis visto que una de las apuestas de turismo es los cruceros y el turismo deportivo. Por lo menos en el año y medio que yo estoy ahí al frente se está haciendo mucho hincapié de eso. Para el año 2017 vamos a tener otra vez 16 cruceros como hemos tenido este año. El Muelle de España se ha habilitado como terminal de crucero y la intención es que las empresas privadas puedan incluso exponer en el Muelle de España sus productos. El que venda rutas en bicicleta, que esté allí con sus bicicletas, y el que venda la comida en su restaurante, que también pueda poner allí su propaganda, ¿no? La intención es que la parte pública no sea la que gestione eso. La intención es que nosotros pongamos los medios para que la parte privada sea la que explote. Y esa es la intención. Veremos a ver si logramos conseguirlo, pero la intención es esa. Lo que pasa es que quizás no a la velocidad que todos deseamos. Muchas gracias. Yo, como me lo has puesto en suerte, Rafael, tengo que decirlo. Si no, no lo habría dicho, pero es que me lo has puesto en suerte. Ese estudio que se hizo de 2 mares, 2 continentes, que era sobre embarcaciones deportivas. Debo decir que el eslogan ese, 2 más 2, 2 mares, 2 continentes, lo hicimos en mi despacho y lo aportamos a turismo gratuitamente además. 2 mares, 2 continentes. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, pues entonces vamos a dar por terminado el acto. Únicamente recordar que nos quedan dos jornadas solamente, que van a ser los días 28 y 29 de noviembre. En una vamos a hablar del impuesto sobre la renta y en otra vamos a hablar del impuesto sobre sociedades. Muchas gracias.